Bendecido día, hermanitas. Gloria a Dios por este día. Hermanas, vamos a continuar con el tema 21, gracias a Dios. Este es el último tema, pero no de la serie, hermanitas, sino que es el último tema del primer libro de Samuel. Todavía vamos a continuar con el segundo libro de Samuel, pero aquí ya estamos terminando, hermanas, el capítulo 31. Primera de Samuel tiene 31 capítulo. Entonces, ahorita vamos con el tema número 21, hermanas, y como título, la muerte de Saúl y sus hijos. Vamos a recordar, hermanitas, sobre el tema pasado, que cuando David y sus 600 hombres regresan a Siclag, el lugar donde se refugiaban las 600 familias y las 2 mujeres de David, llegan a este lugar y resulta que Siclag había sido consumido por fuego y las familias de los 600 hombres y las 2 mujeres de David habían sido llevadas cautivas, hermanitas. Habían sido retenidas por fuerza por los amalecitas. Después David consulta a Jehová y le pregunta David a Jehová que si podía enfrentar a los amalecitas. Y Dios le dice que sí. Dios le dice, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Como referencia a esto lo dice en Primera de Samuel capítulo 30, versículo 8. Entonces David pelea contra los amalecitas. David y sus no peleó con los 600, peleó con 400 hombres porque 200 se habían cansado y no llegaron hasta ese lugar donde se encontraban los amalecitas. Entonces David y 400 hombres pelearon contra los amalecitas y libran a sus familias. Libran también a las 2 mujeres de David y se llevan un gran botín, hermanitas. Ese botín fue repartido entre los 600 hombres, aún con los 200 que no pelearon, y también lo compartieron con los ancianos de Judá. Vamos ahora, hermanitas, a Primera de Samuel capítulo 31, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Ay, hermanitas, bueno, pues cuando los filisteos atacaron a los israelitas, hermanitas, pues recordemos que David ya no estaba en esa pelea, porque los príncipes de los filisteos no quisieron que estuviera David ahí peleando, porque decían, quizás David se vuelva nuestro enemigo. Entonces, pues qué bueno que no peleó David contra los israelitas. Pero ¿qué pasa, hermanas? Los filisteos siguen a Saúl y siguen a sus hijos. ¿Y quiénes son los primeros que mueren? Los hijos. Acuérdense de Jonatán, el amigo de David, el que quedó ligada su alma con David y sus otros 2 hermanos. Y dice el versículo 3, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y fue muy herido por ellos, muy herido. Lo alcanzaron, hermanas. Aquí ya Saúl, yo podría decir que Saúl ya estaba agonizando, porque fue muy herido por los filisteos, por los flecheros. Pero como siempre, Saúl haciendo lo que se le pega la gana, hermanitas. Siempre Saúl estaba pensando en él.
Y este fue uno de los momentos en que Dios le dio una oportunidad para que se arrepintiera. Y no lo hizo. Le preocupó más, hermanitas, que no le quitaran la vida los mismos filisteos, aunque ya estaba agonizando. A Saúl siempre le preocupó su persona, no le preocupó sus hijos. Y recordemos cuando Saúl le aventó la lanza a su propio hijo Jonatán. Entonces no le preocupaban ni sus hijos. Fíjense que dice el versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan esos incircuncisos y hagan mofa de mí. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Saúl no quería que se burlaran de él. Saúl no quería que los filisteos le quitaran la vida. Saúl le dice a su escudero, este hombre fiel: saca tu espada y traspásame con ella. ¿Qué estaba haciendo Saúl aparte de huir? Le estaba dejando a su escudero el compromiso de que lo matara. Pero el escudero no quiso, porque tenía gran temor. Quizás, hermanas, quizás el escudero de Saúl, quizás escuchaba a David cuando decía: no puedo tomar mano sobre el ungido de Jehová. No puedo echar mano sobre el ungido de Jehová, que era Saúl. Quizás algún día lo escuchó el escudero de Saúl, y quizás por eso ha de haber pensado: no, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a traspasar al ungido de Dios? Quizás su temor era ese y no lo hizo. Entonces Saúl toma su propia espada y se echa sobre ella. ¿Qué dice el versículo 5? Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Fue un escudero fiel hasta la muerte, hermanas, pero este escudero tenía temor. Quizás Saúl también tenía temor, aparte de que no quería que se burlaran los filisteos de él, lo tomaran y lo mataran. No quería morir en manos de los filisteos. Y ha de haber dicho: mejor yo tomo mi propia espada y me echo sobre ella. Y ya, no voy a ver cuando se burlen de mí. Siempre pensando en él, teniendo una oportunidad, hermanitas, de arrepentirse y volverse a Dios. Así como tuvo la oportunidad David, hermanas, acuérdense que David estuvo involucrado contra los filisteos 1 año 4 meses. Más ahí viene la disciplina de Dios. Vienen los amalecitas, toman cautivos a las familias de los 600 hombres y a las 2 mujeres de David e incendian Siclag. Siclag es el lugar donde era el refugio de ellos, es consumido por fuego. Ahí es donde se quebranta David y consulta a Jehová Dios. Esta es la diferencia, hermanas, del que vuelve a Dios y del que no quiere ya nada con Dios. Saúl ya no quiso nada con Dios. No lo buscó, no le interesó. Y termina sacando su espada y clavándosela él mismo. El escudero también. Tampoco buscó a Dios. Pero bueno, estamos con Saúl. Versículo 6. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones. Y todos sus varones. Hermanitas, quiero comentar una cosa. Cuando alguien le da la espalda a Dios, no solamente la paga al que le da la espalda, sino toda su familia y todos los que
que habitan bajo su techo o están con ellos, así como Saúl. Saúl no murió solo, fueron sus hijos y todos sus varones que iban con él. Ahora, hermanitas, fíjense que quiero recordar cuando David, cuando David consulta a Dios, fíjense que ¿quién estaba con David, hermanas? Estaba uno de los sacerdotes. Acuérdense, hermanitas, que Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Acuérdense que Saúl mata a los sacerdotes de Nob y solo uno escapó. El que escapó fue Abiatar, hijo de Ahimelech. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 22. Ahí lo van a encontrar. Y este hombre que escapó, este sacerdote que escapó, era el que andaba con David. Es muy importante, hermanas, que haya un sacerdote contigo. Pero si Dios ya nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes, entonces en nuestra casa somos reyes y sacerdotes para que estemos en esa comunión con Dios. Y Dios tenga cuidado de los nuestros. Así como tuvo cuidado de los suyos, de los de David, que fueron las familias de los 600 hombres y sus 2 mujeres de David. David se vuelve a Dios, lo consulta, Dios le dice, sí, ándale, ve. Y van a quedar libres los cautivos, todos quedaron libres, hermanas. Mujeres, niños, todos. Hasta se llevaron un gran botín. Y fíjense, el versículo 7 dice, y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Eso es lo que pasa cuando no hay quien nos respalde, hermanitas. Huyen, así como huyeron los de Israel. Versículo 8, aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Ay, en el monte de Gilboa. 9, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas noticias al templo de los ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Fíjense lo que hicieron, hermanas. Le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza a Saúl y a sus hijos. Los despojaron de sus armas. ¿Qué significa esto que cortan la cabeza, hermanitas? ¿Por qué lo hacen? Bueno, cuando en Israel se efectuaba una decapitación, cuando en Israel se efectuaba una decapitación, por lo general, hermanitas, se hacía después de que la persona ya había muerto. Y el propósito era llamar la atención al público y a su comportamiento deshonroso. ¿Qué significa? Que Saúl deshonró a Dios. En lugar que le diera la gloria a Saúl a Dios, deshonró a Dios. Acuérdense cuando David derrotó a Goliat. ¿Qué fue lo que hizo? Le cortó la cabeza David a Goliat, porque fue un hombre deshonroso para su pueblo de los filisteos, como diciendo qué vergüenza de hombre. Así pasó aquí, hermanitas, cuando encuentran a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, le cortan la cabeza, los despojan de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los
filisteos para que llevaran las buenas noticias al templo de sus ídolos y al pueblo. Eso fue una tremenda burla. Dios había ungido a Saúl con un propósito, así como Dios nos ha elegido a nosotras con un propósito. Y si nosotras, hermanas, terminamos haciendo lo que queremos, vamos a terminar como Saúl. Y no solamente nosotras, sino que también nuestros hijos y toda nuestra familia. Y si tenemos alguna empresa, hasta nuestros empleados, ¿eh? Hermanitas, si alguna de nosotras se ha alejado de Dios, es momento que regresemos, hermanas. Es momento que invoquemos su nombre, es momento que consultemos a Jehová, así como hizo David. Estamos viendo el carácter de Dios, hermanas. Sí, David, estuviste involucrado con los filisteos 1 año 4 meses, pero cuando me buscaste, aquí estoy. Me buscaste, aquí estoy. Ese es mi amor, mi misericordia para ti. Pero también para los que no me buscan, ahí está el pago. Muertos. Les cortan la cabeza y quedan como personas que deshonraron al pueblo y más que al pueblo, a Dios. Ahora el versículo 11. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Fíjense, primero los expusieron. Bueno, les cortan la cabeza, deshonroso. Después los exponen, los cuerpos en los muros para que vean. Y después los queman. Fíjense qué cosas, hermanitas. Y termina el versículo 13. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes. Y ayunaron 7 días. Ayunaron 7 días. Hermanitas, pues se terminó la persecución de Saúl con David. Ya no va a haber más persecución de Saúl con David. Ya no. Pero tenemos que seguir estudiando, hermanas, para saber cómo fue la vida de este hombre conforme al corazón de Dios. Tenemos que seguir, hermanitas, que tenemos que seguir sabiendo que, fíjense, el ungido de Dios, el primer ungido de Dios, si vemos de Saúl y de David, primero fue Saúl, el primero fue ungido. Y David, pues siempre dijo que no iba a extender su mano contra el ungido del Señor. Y esto como referencia está en Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6, capítulo 24, versículo 10, capítulo 26, versículo 9, capítulo 26, versículo 11, capítulo 26, versículo 23. Eso fue lo que dijo David: no extenderé mi mano contra el ungido del Señor. Y no la extendió, porque Dios fue muy bueno, que no permitió que extendiera su mano contra su ungido. Y su otro ungido, que fue David, hermanitas, pues fue bendecido. Y vamos a saber hasta dónde Dios lo bendijo, hermanitas. Así que continuemos, hermanas, conociendo la vida de David. Que tengan un lindo y bendecido día.